Hola mis amigos, gracias por estar en sintonía de EWTN. Estamos en Tertulias de Fe. Yo soy Julio Inclán y es un gusto enorme que esté en esta sintonía de En Casa de Madre Angélica. Estamos transmitiendo desde los estudios en Birmingham, Alabama, aquí en los Estados Unidos. Un día muy agradable el día de hoy, en el que estamos transmitiendo para usted, un programa que se hace para usted. Y si está con toda la familia ahí sentada, reunida, y si no está, llámeles, porque vamos a hablar de la familia el día de hoy. Un programa exquisito, ya verán, porque vamos a hablar de muchas cosas que nos compete a usted y a mí, porque somos familia. Y pues el día de hoy tengo a dos invitados, súper invitados, que me dio mucho gusto conocerlos. Yo nomás los conocía por internet, andan ya ahí por muchos videos en YouTube y por todas las redes sociales, pero yo los tengo aquí enfrente de mí. Y mi primera invitada cuenta con una licenciatura en Ciencias de la Información y una maestría en Ciencias de la Familia, y ha realizado también estudios de filosofía. Ella está casada desde 1980, tiene 2 hijos, por supuesto que 2 nueras y 3 nietas. Ha sido catedrática, consejera, diputada local y federal, editorialista, conferencista, conductora de televisión, miembro también de la Red de Acciones Éticas Políticas con sede en la Ciudad de México. También es vocera del Frente Nacional por la Familia y Familias Fuertes Unidas por México. Es directora de la Asociación de Dignificación en Acción, dedicada a dignificar a las familias más desprotegidas del área metropolitana de Monterrey, en México. Y es además autora literaria. Su más reciente trabajo es un libro educativo infantil llamado ¿Quién soy? De todo esto vamos a hablar con Carolina Garza de López. Gracias, Carolina, por estar aquí en Tertulias de Fe. El gusto es mío, que me hayan invitado. Es un placer estar con ustedes y sobre todo compartiendo, como tú bien lo has dicho, un tema fundamental en estos tiempos. La familia, ¿qué está pasando? ¿Qué podemos hacer para fortalecerla? Así es, un pilar, ¿verdad?, en la sociedad. Un pilar en la sociedad. Así es, gracias. Mi siguiente invitado es el director de Red Familia. Es una institución que trabaja para fortalecer el bienestar de las familias mexicanas. Es parte de la organización del Congreso Internacional de Familias, que se lleva a cabo cada año en distintas ciudades de México. Él es fundador y miembro del Frente Nacional por la Familia, quienes protegen y defienden a las familias de leyes que sean perjudiciales para los bebés no nacidos, niños, mujeres, matrimonios, así como impulsa políticas públicas a favor de la familia. Imagínese usted. Él está casado desde hace 24 años, es padre de 4 hijos. Él es director, presidente, coordinador y líder de instituciones que promueven los principios de la vida, la familia y la justicia social. Él es un experto en reflexiones sobre asuntos de familia que van desde comunicación familiar, violencia escolar, sexualidad, adicciones y otras situaciones actuales. Con nosotros en Tertulias de Fe, el señor Mario Romo. Mario, gracias por estar aquí. Gracias por invitarme. Es una gran alegría estar por primera vez en Alabama, este lugar tan bello. Y sobre todo en estos estudios que fundó la Madre Angélica, que se respira algo muy especial, como se respira en una familia que tiene unidad y armonía. Qué bonito, ¿verdad? Qué bonito, qué bonitas palabras con las que vamos iniciando. Mis queridos hermanos, la verdad es un programa, como decimos en México, de rechupete. Así que, por favor, siéntese, encienda las bocinas, porque va a ser un tema muy, muy interesante. Yo empiezo, como cada programa, con una frase. Hoy traigo a San Juan Pablo II, Familiares Consorcio, que dice: familia, sé lo que eres. Con eso quisiera empezar, pero antes de empezar a hablar del tema de la familia, quisiera que la gente que no los conozca, que los conociera. Entonces, si me pueden permitir unos cuantos minutos de testimonio, de decir quién les inculcó la fe, de cómo fue su familia en la fe desde chiquitos. Carolina, ¿cómo nos puedes platicar respecto a esto? Pues platicarte algo muy, muy hermoso. Nací en una familia muy católica, muy cristiana. Mi padre también venía de una familia muy católica, mi mamá también, pero quien fue para mí como el pilar de todo eso fue mi papá. Okay. Porque ver a tu papá, que tiene lo primero en su vida, inculcarnos no solo los valores, sino también la religión. Nos llevaba a misa y los domingos siempre lo primero que hacíamos era eso, levantarnos, y sabíamos que papá decía a las 10 nos vamos a la iglesia. Su forma de expresar la fe en su vida, porque muchas veces quizá papá no lo hablaba, pero yo veía con mi madre cómo fue un hombre muy, muy entregado a su México, a su patria y a su religión. Entonces a mí eso me movió muchísimo. Fue un gran empresario, siempre luchó por los valores en la empresa, un hombre honesto, un hombre íntegro.
Y mi mamá y él formaron una familia muy bonita. Somos 5 hermanos, soy la mayor. Okay. Y nosotros desde muy pequeños estuvimos en colegio religioso, el Colegio del Sagrado Corazón. Entré desde muy pequeña en Monterrey. Por el trabajo de papá, la primaria superior la hice en Guadalajara, también en el Sagrado Corazón, en el Colegio Guadalajara. Y pues acabé también en Francia, un año en el Sagrado Corazón, en Alsacia. Entonces, pues sí, conviví con todos los temas religiosos desde niña, pero a mí me quedó un mensaje muy claro a mi edad y durante la vida. Lo que no se aprende en la familia, no se aprende en ningún lado. La religión es fundamental que tú la des en la familia, como papá, como mamá, juntos, primero con el ejemplo. Cuando los padres irradian ese amor en pareja, cuando te das cuenta que no todo es miel en hojuelas, pero que ceden, que uno cede al otro cuando hay algún conflicto. Cuando los viajes, yo recuerdo cuando mi papá le avisaba a mi mamá, pues mi trabajo me ofreció irme a tal parte y eran épocas en donde no existía salir de tu terruño. Y que mamá con esa pues desesperación, no me quiero ir de Monterrey, pero finalmente accedía por ese bien mayor familiar. Tú aprendes muchísimo con esos ejemplos. Mis hermanos también, somos 3 hermanas y 2 hombres, y pues la responsabilidad de mi papá más que nada no solamente fue el gran proveedor, que él siempre fue preocupado por eso, sino el dejarnos siempre en el corazón esa espiritualidad, esos valores cristianos. Y mamá también, porque finalmente mamá lo apoyaba en todo y estaba ahí al pie del cañón. Entonces, yo les digo a todos los que me escuchan en este momento, señores, no importa, algunos pueden decir, yo no tengo a mis hijos en un colegio católico, no puedo, están en colegio de gobierno, etcétera. Lo importante es tu hogar, tu familia. Lo que tú siembres ahí, y sobre todo los primeros años de vida, eso va a quedar en el corazón de tus hijos. Eso es lo más importante. Y más hoy, con todo este mundo tan al revés, como decimos, en donde nuestros hijos no están aprendiendo lo bueno, sino generalmente los llevan a lo malo, a lo negativo, el trabajo en casa es fundamental. Y creo que esa es nuestra responsabilidad como padres, formar y forjar hombres y mujeres de bien. Eso lo agradezco a mi papá y eso creo, y a mi mamá también, pero realmente ver a tu padre con el rosario, hincarse, rezar, orar, buscar que sus hijos estuvieran siempre en escuelas católicas para que se fomentara más toda esa doctrina y nos llegara al corazón, pues, ¿qué te puedo decir? Qué importante la figura paterna, ¿no? La figura paterna, porque la madre generalmente somos las que transmitimos la religión. Sí. ¿Por qué? Por nuestra sensibilidad, por nuestra espiritualidad, un poco somos mucho más sensibles, pero cuando tú ves a un hombre arrodillado frente a un crucifijo, te mueve muchísimo. Y creo que los papás de hoy deben darse cuenta, ese liderazgo, no nada más digamos, en valores o en temas académicos, es el liderazgo espiritual que un padre puede hacer en su familia. No tienen idea lo que cambia la vida de sus hijos. Sí, y casada desde 1980. Casada desde 1980. Ándale. Te platico que ahora el 31 de mayo cumplo 45 años de casada. Ah, mira. Felices ya abuelos. Y también les digo a todos, esa parte, ¿verdad? Todo el mundo dice hoy que el matrimonio, que no, todos los mensajes que te inculcan en las redes y en la televisión y en todo de que no vale la pena. Al contrario, todo vale la pena. Formar una familia es algo que no tiene precio, es una joya, el tesoro más grande que puede tener un ser humano. Y yo ahorita gozando a mis nietas, bueno, les digo de verdad que vale la pena el sacrificio, el esfuerzo, los días buenos, los días malos, todo, el luchar juntos por hacer algo tan grande como una familia, que no lo dejen los jóvenes, que lo piensen bien. Qué bien, qué bonito testimonio, qué bonitas palabras. Y te quiero hacer una pregunta. Para carne asada, ¿Monterrey o Hermosillo, Sonora? Monterrey. ¿Monterrey? No, que no se enojen los de Hermosillo, pero Monterrey tenemos unas carnes y esa carne asada con esa convivencia es un sello, ¿verdad?, del norte. Sí, sí, sí. Que la carne asada tiene que ver con familia. Claro, vénganse a una carne asada. Qué rico, ¿verdad? Y cada quien lleva algo. No, gracias. Mi querido Mario, a ver, platícanos cómo fue tu niñez, tu adolescencia, tu fe en la familia. Dicen que la historia personal se entiende, obviamente, viendo hacia atrás, ¿no? Y en mi caso, yo sí he notado la mano de la providencia de manera muy fuerte. No con señales extraordinarias, ¿no? Pero ordinarias y a lo largo de toda mi vida. Yo de niño, igual, mi mamá un poco más que mi papá un hombre muy justo, muy honesto, muy trabajador, no tan practicante, mi mamá más practicante, mi abuela
también el papel, yo aquí quiero destacar el papel de las abuelas. Ya en mi adolescencia, que pues empecé a alejarme de la religión, ya no quería ir a misa, ¿no? Me entró esa rebeldía, que es también una parte de las etapas que a veces no entendemos, ¿no? De hecho, hay un libro por ahí muy bueno que se llama Cómo abrazar un erizo, ¿no? Que te habla de esto, ¿no? O sea, a veces para los papás un adolescente rebelde les cuesta mucho trabajo. Yo les costé trabajo a mis papás. Sin embargo, mi abuela, la mamá de mi mamá, una mujer muy piadosa, ella rezaba el rosario todos los días y siempre me tenía ahí en sus oraciones. Siempre, siempre. Hasta una vez ya mi mamá de broma le decía, oye, se me hace que te pasaste, ¿no? Porque ya en algún momento, cuando empecé a madurar, tuve un cambio en mi vida, tuve una conversión. Me fui a estudiar a Canadá, inglés y en fin. Y estando allá, solo, ya de 22 años, empecé a sentir la necesidad de ir a misa. Dios habla cuando se va uno al desierto, ¿no? En el silencio, cuando te sales de tu tierra muchas veces, ¿no? Y ese fue mi caso, ¿no? Okay. Y ahí fue donde empecé a tener una conversión, regreso y es donde ya me encuentro pues un espacio en donde puedo empezar a vivir mi fe, a crecer, a acercarme más a Dios, que es en el Regnum Christi. Y al poco tiempo pues sentí el llamado de irme a dar un año, de ser colaborador, de irme de misionero, ¿no? Un año de mi vida a donde me mandaran. Me mandaron a la Ciudad de México. Y por eso estoy allá, de hecho, ya me quedé a vivir, me enamoré de la ciudad. ¿Eres de Monterrey? Soy de Monterrey. Y yo tengo dudas de si la carne asada es mejor en Hermosillo o en Monterrey. Estamos siendo de Monterrey porque tengo muchos amigos de sonorenses y también es espectacular la carne asada. Valga el comercial. Pero no, bueno, entonces me voy de colaborador a dar un año. Me toca la Ciudad de México. Y nada, pues ahí es donde cambié mi vida como joven empresario. Yo tenía una empresa de ropa, hacíamos ropa deportiva y escolar, una maquiladora, y se volvió mi vida, mi pasión, trabajar para servir a los demás y hacerlo de tiempo completo. Entonces ya tengo pues cerca de 30 años en este camino y en esta vocación tan hermosa. De hecho, a mi esposa la conocí dando años, ¿no? Dice, Dios es fiel a sus promesas y él claramente te dice que quien deje padre, madres, hermanos, etcétera, por mí, por el Evangelio, tendrá el 100 por 1 y la vida eterna, más persecuciones, ¿no? Sí, claro. Dios no engaña, ¿no? Y he recibido, la verdad, todo. Y las persecuciones no han sido tan duras cuando sabes que las estás haciendo por Él y lo estás haciendo con Él, ¿no? Totalmente. ¿Y casado también? Sí, desde hace 24, ya vamos a cumplir el año que entra 25 años, 4 hijos y muy contentos. Yo lo que más alegría me da ahora ver a mis hijos, que ellos ya empiezan a vivir su vida de fe en su propio camino, ¿no? Eso es muy bello. Mi mujer ha sido muy, muy sabia en hacerme ver que no, decimos en México, que no intensé, que no sea muy intenso con mis hijos, ¿no? Porque a veces puedes causar el efecto contrario. Exacto. Los puedes acabar alejando de Dios si estás tú demasiado insistente, incluso regañándoles, mostrándoles un rostro de Dios equivocado, ¿no? Pues los jóvenes van a decir, bueno, con este Dios que me estás presentando, tal vez no se me antoja tener tanto una relación. Y creo que esa prudencia de mi esposa, que a mí también me ha llevado a ser más, pues tal vez más inteligente en acompañar a mis hijos, ha permitido que ellos, por su propia decisión, practiquen su fe, ¿no? Perfecto. No tanto porque el papá está neciando, claro, para que lo hagan, ¿no? Entonces, eso es algo muy bonito. Termino con una idea. Los adolescentes, nunca se me va a olvidar en una plática que escuché, cuando tú a los niños los empiezas a educar, es como cuando los mandas a la escuela y les pones en su lonchera
pues su postre, su comida, sus libros, todo lo que necesitan para enfrentar la escuela. Pero también hay una mochila emocional en donde les pones lo que necesitan para enfrentar la vida. Se las vas poniendo. Y cuando llega la adolescencia, lo que hace el adolescente es que agarra ese backpack y lo tira, todo, lo vacía. Y el adolescente tiene que ir escogiendo y apropiándose, sí, de las cosas que estaban ahí, pero él es el que tiene que sacarlas, volverlas a agarrar, y tú lo mejor que puedes esperar es que meta lo más importante. Una nueva mochila. De lo que tú le diste. Pero él lo tiene que meter. Okay. Y ese proceso a veces a los papás nos cuesta mucho trabajo porque queremos controlar. Y si Dios no lo hace con nosotros, ¿no? Pues nosotros no podemos pretender ser más inteligentes que Dios, ¿verdad? Entonces, pues nada, eso es algo que también es muy bonito ver. Y ¿no? eso pues ya entramos al tema, es lo que quería tomar a consideración. Empiezo con la frase de familia, sé lo que eres, que tanto San Juan Pablo II nos decía. Mario, ¿cómo podemos tomar este sentido, estas palabras de San Juan Pablo II? ¿Qué es familia? O sea, vamos a ser familia, pero ¿qué es familia entonces? Sí, al final San Juan Pablo II también decía, la familia es la escuela de humanidad. Es donde el ser humano aprende a ser humano, ¿no? Es real, y la frase puede sonar como un juego de palabras, ¿no? O como una frase muy obvia, ¿no? Familia, sé lo que eres. Sí, lo que pasa es que al final lo que él ya veía, y de hecho podemos decir que el pontificado, ¿verdad, Carolina?, de San Juan Pablo II es un antes y un después en la Iglesia en todo lo que tiene que ver con la pastoral familiar, ¿no? Y también con el desarrollo de la teología familiar. Podríamos decir que San Juan Pablo II fue el papa de la familia. Creo que sería, y de los jóvenes. Yo creo que esa sería una definición. Su enfoque. Una definición relativamente justa de lo que fue San Juan Pablo II. Y esa gran preocupación de la familia, pues él proféticamente ya veía lo que estaba ocurriendo y las consecuencias que esto iba a traer, ¿no? Yo creo que por eso acuña esta frase profética, para que no se nos olvide que la fe, que la construcción de un ser humano, que la verdad te lo juegas, tu futuro, incluso eterno, en lo que tú recibes, como bien dice Carolina, o dejas de recibir en la familia. Con una aclaración que me gustaría hacer también, porque igual algunas personas que nos están escuchando puedan decir, bueno, pues es que yo vengo de una familia muy disfuncional, donde padecí violencia, mis papás se divorciaron, no conocí esa familia de la que están hablando. Al final aquí hay que decir que la familia también es la familia de Dios. Cuando alguien no ha tenido humanamente ese padre amoroso, esa madre pendiente también siempre de sus necesidades, cuando un ser humano se da cuenta que tiene un padre en el cielo y que tiene una madre en el cielo, la vida cambia, ¿no? Ahí es cuando uno realmente empieza a ser cristiano. Entonces, no te desanimes, tú que nos estás escuchando, si vienes de experiencias familiares rotas, difíciles. Yo en mi caso tuve unos grandes papás, le doy gracias a Dios porque me ahorró ese sufrimiento. Pero si tú lo has tenido, descubre que sí tienes un padre, sí lo tienes, que está en el cielo y que siempre va a estar cuidando por ti, que nadie más te ama como Él te ama, y que también tienes una madre en el cielo, que siempre va a estar viendo por ti. Entonces, sí que tienes una familia, y esta familia, esta sí es perfecta, ¿no? Nada disfuncional, ¿verdad? Que es la familia, nada disfuncional, que es la familia de Nazaret. Así es. San José también, tienes a un padre adoptivo, que San José también siempre puede estar pendiente de tus necesidades. Qué bien, qué bueno que lo dices de esa manera, Mario, la verdad. Carolina, entonces, ¿qué papel juega la familia en el desarrollo ético, emocional de una persona, de un niño que va creciendo? Claro, pues es fundamental. La familia es todo para ese desarrollo. Precisamente ahorita que decía Mario, que me encantó eso de tú tienes otra familia en el cielo. En la tierra, los papás tenemos esa fuerza
porque en el momento en que tú eres padre y madre y tienes ese amor tan grande por tus hijos, lo primero es aceptarlos tal como son. La familia es ese lugar en donde te aceptan como tú eres, con cualidades, con defectos, así te aman, así realmente se preocupan por ti. En la familia tú transmites mucho más con el ejemplo que con la palabra. Es cierto, las mamás somos de muchas palabras, a todas las mamás que me escuchan sí. Han de decir, en una ocasión recuerdo que un conferencista decía que había muchos muchachos y que las mamás sabíamos que nos decían, a las mamás son muy metiches, son súper metiches, todo el día están ahí. Y decía el conferencista, sigan siendo metiches en el buen sentido de la palabra, porque en ese momento es que te estás preocupando por tu hijo. Y los papás a lo mejor en ocasiones parecen más alejados, pero la realidad es que ellos también están velando por ellos en su trabajo. Ahora las mamás, ahora hay un, digamos, problema en la familia. La familia es donde se transmite la ética. Y generalmente cuando papá o mamá, el papá trabajaba en el pasado, pues mamá estaba ahí apoyando, cuidando, haciendo las tareas, corrigiendo esa parte tan importante de decir, hijo, por ahí no, por ahí sí. Y ahora ambos salimos a trabajar. Es otra época en donde la mujer trabaja, el hombre también, que es maravilloso. Digamos, entre paréntesis, a la mujer se le han abierto puertas que antes estaban vedadas y ahora, pues gracias a Dios, esa parte tan importante que daba en la familia, la da también en la sociedad. Por eso somos complemento, hombre y mujer. Pero en ese momento de hoy, en donde ya ambos salen a trabajar, es muy importante que queden claros esos valores de ética, esos valores humanos, de la importancia hacia los seres humanos, a los hijos desde pequeños. Tú con tu conducta les estás diciendo lo que vale un ser humano. Por ejemplo, si el papá grita, golpea, etcétera, está diciéndole a los hijos sin palabras que no vale nada la mamá. Cuando le habla mal, le hace realmente muchas groserías. Le está diciendo tu mamá no vale, y hay casos que yo he visto en la vida tristemente de personas que las mamás sufrieron mucho de ataques verbales del hombre, y el hijo al crecer hace lo mismo con la mamá. ¿Por qué? Porque lo vio, y desgraciadamente con la esposa se repite. Entonces el hogar es ahí el mejor momento para tratar de que los hijos vean lo mejor de ti. Una persona, en un hogar o sacas lo mejor de tus hijos o lo peor. Y también es en el hogar en donde desarrollas y formas su mente o la deformas. Entonces es el momento de formar. Papás, ¿qué tenemos que hacer? Ok, que muy ocupados. Ahora tenemos una ventaja. Antes salía el papá a trabajar o salía la mamá. Ahora muchos también trabajan en casa. Entonces también hay que tus hijos te vean con esa capacidad de transmitir con tus ejemplos lo que los va a llevar a ser esas personas el día de mañana. Y por supuesto te vas a equivocar. En la familia nos vamos a equivocar, a veces vamos a dar un mal ejemplo que no queríamos dar. ¿Y qué se hace en ese momento? Pedir perdón, me equivoqué. Hoy los seres humanos somos muy orgullosos, bueno, en toda la vida, todas las épocas, pero yo veo hoy como que todo mundo, por cuestión de redes sociales, de los likes, de la apariencia, vivimos más de la apariencia. Nos jala más vivir de la apariencia que de la realidad. Sí. Y un hijo no puede estar educado con un papá o una mamá que quieran vivir de la apariencia, de la foto, del mensaje. No. La realidad, me equivoco, me levanto. Hago algo mal, pido perdón. Pedir perdón es parte de esta doctrina, de digamos, todo este mensaje que nos deja Jesucristo. El Evangelio es claro, ¿verdad? Amar y perdonar. Cristo nos perdonó y nos perdona todos los días. ¿Por qué yo no voy a poder perdonar algo pequeño cuando yo he hecho cosas peores que me han perdonado? Entonces, en la familia, ahí se transmite todo. Muchas veces los muchachos que crecen acomplejados o con problemas es porque los papás tratan de que sean perfectos. O como ahorita decía Mario, ¿verdad? Que muchas veces te estás esforzando por presentar a alguien, o los papás quieren que los hijos vayan a misa, hagan esto, sigan lo que ellos dicen. Tienes que dejarlos ser, pero ser inteligente. ¿Qué es? Con esos ejemplos, con esas preguntas. En una familia lo fundamental es la convivencia, el hablarse. Yo recuerdo que en mi época el mejor momento para hablar con mis niños era cuando los recogía de la escuela o los llevaba. Esos momentos en que los papás van por ellos a la escuela, ya sea al kinder, a la primaria, a la secundaria, y se suben al carro, en ese momento ellos traen todo lo que vivieron ese día en la escuela. Y cuando lleguen a casa se les va a olvidar. Sí. Se lo van a decir a la primera persona que vean. Y si tú llegas por ellos, es a ti a la que te van a contar. Mamá, me pasó esto, los chiquitos también. Entonces son momentos de convivencia maravilloso. En México existía, en algunas ciudades todavía existe, pero cada día menos, la famosa sobremesa.
Esa sobremesa en donde los papás platicaban, conversaban, salían temas muy interesantes, no hay que dejarlos. Yo vengo de una ciudad en donde se vive muy deprisa. Yo veo otras ciudades como Guadalajara, quizá la Ciudad de México, pero hay ciudades donde ya vivimos muy deprisa, sobre todo los norteños. Somos acelerados y casi te comes cualquier cosa y lo importante es salir a trabajar, a hacer, a producir. Lo más importante también es la palabra. No dejar un día en que hay una frase, un ejemplo, una palmada. A un hijo, lo que le hace una palmada, vas bien, hijo. Corregirlo con amor. Si tú eres tan bueno para esto, ¿cómo es posible que reprobaste? Es muy diferente decir, eres tan bueno y ahora qué te pasó, a decirle, eres un burro, eres de lo peor. O sea, hasta una palabra, el saber usar la terminología, no es fácil, pero inténtalo. Y has tocado un punto muy importante que te quiero preguntar, Mario, o sea, la comunicación. Sabemos que, y es muy sabido, que la comunicación en el matrimonio es un pilar que fortalece el matrimonio. En la familia, ¿qué tan importante es la comunicación? Hoy en día, que están aislados los hijos en los celulares, en las redes sociales, y que no hay comunicación, como dices, no hay una manera de poder comunicarnos. ¿Qué tan importante es la comunicación? Bueno, a ver, es que sin comunicación no hay relación. Así de fácil. Yo, en algunas conferencias que de pronto también me ha tocado dar, estoy promoviendo últimamente una cosa que le llamo yo las 4 P's de la familia. Probablemente saque un libro con esto. No estoy en esas, nada más que me tengo que dar el tiempo. La primera es presencia. Tiempo sin adjetivos. Eso de, es que yo a mis hijos les doy tiempo de calidad. No, dales tiempo. Olvídate del adjetivo. Lo que los hijos, lo que en primer lugar la relación de matrimonial requiere es tiempo. Perder el tiempo juntos, ¿no? Se dice por ahí también que el que no pierde el tiempo con sus amigos, con el tiempo los acaba perdiendo a sus amigos. También puede pasar con la familia. Entonces, primero, presencia. Segunda P, paciencia. Una familia se construye como una catedral a largo plazo, piedra por piedra, con subidas, con bajadas. Así es, ¿no? Las cosas que valen la pena sí son. La tercera P es para mí el ingrediente sin el cual es imposible construir cualquier relación humana profunda, que es perdón. Claro. Saber perdonar y saber pedir perdón. Y por último, pedir ayuda. Primero, para los que tenemos fe, por la gracia de Dios, pues pedir ayuda de lo alto. Una amiga muy querida que ya murió, le hablaba todo el tiempo de Dios a su marido, le insistía mucho, quería que fuera a misa, etc. Y un día un padre muy sabio le dijo, deja de hablarle a tu marido de Dios y háblale a Dios de tu marido. Y eso es pedir ayuda de lo alto. Te preocupa mucho un hijo, ¿tú crees que a Dios no le preocupa más que a ti? ¿Tú crees que tú amas a tu hijo más que Dios? ¿Tú crees que tú quieres el bien para tu hijo más que Dios? Hombre, pues nomás ve y dile, ¿sabes qué, Señor? Yo no puedo. Hazlo tú. Y ahí, como decía Chesterton, es cuando uno empieza a ser cristiano. Cuando volteas y dices, yo no puedo, Señor, hazlo tú. Y también pedir ayuda en pues, lo que hoy ya existe, que son consultores familiares, orientadores, gente seria, porque también hay mucho charlatán por ahí. Hay que saberse orientar bien. Un buen sacerdote también siempre, por supuesto, es una gran ayuda, ¿no? Entonces esas serían las 4 P que yo diría que son necesarias en la familia. Wow. Entonces, perdón, paciencia. No, presencia. Presencia. Paciencia. Perdón y pedir ayuda. Ah, mire. Y con uno de ellos, con el perdón de ustedes, nos vamos al break. Ahorita regresamos. No le cambie porque esto se va a poner todavía aún mejor. Así que ahorita regresamos a Tertulias de Fe aquí en EWTN.
Gracias, mis amigos, por seguir en sintonía de EWTN. Está usted viendo Tertulias de Fe. Tenemos a Carolina Garza y Mario Romo aquí en los estudios en Birmingham, Alabama, platicándonos de la familia. Y entramos, de hecho, ya a lo que ya están haciendo. Ya hemos platicado un poquito de la familia, vamos a seguir hablando, claro. Pero, Carolina, platícanos de tu más reciente libro que sacaste, que se llama ¿Quién soy? Así es. Platícanos de eso. Pues sí, ¿Quién soy? Un libro para niños de primaria, pero para todas las edades. Pues esta inquietud nació, siempre pues me he dedicado a eso, a escribir, a dar conferencias, pero yo recuerdo que en el 2019, un poquito antes de la pandemia, estábamos mi esposo y yo en Texas, fuimos a una librería a comprarle libros, unos libros para mis nietas. Yo quería cuentos, libros de niños. Y le dije, este viaje les voy a traer un librito a cada quien. Vamos a comprar libros y de repente llego a la librería y mi sorpresa, comienzo a ver libros para niños que no eran para niños, eran libros adoctrinando a los niños. Okay. Ya les ponían otra imagen, no ponían la diferencia entre un niño y una niña, ponían imágenes confusas, pues sabes, ideologías, ahí muchos dibujos, ideologizado, mucho tema de género, muy confusos los dibujos. Y dije yo, ¿qué es esto? Nos salimos de la librería, no compré nada, más bien salí molesta. Y en la noche le digo a mi marido, recuerdo que de esa fecha, hacía como 9, 10 años, justamente con Mario en México, en un evento que Mario invitó a un conferencista y fuimos a escucharlo. Él dijo muy claramente, cuando le preguntaron, ¿qué vamos a hacer? Alguien le preguntó con todo esto que se viene. Era el 2010 y ya se venían todos estos temas de agendas, de ideologías, que ya este rompimiento que querían romper con la familia, ya había mucho conflicto en la familia, ya estaba el aborto, ya estaban muchos temas fuertes. ¿Qué vamos a hacer? Dice alguien. Y este conferencista dice, al enemigo en su propia cancha, con sus mismas armas. Ándale. Esa frase a mí se me quedó muy clara, muy metida en el corazón, y le digo a mi marido, ¿por qué siempre tenemos que estar enojándonos? Vamos a hacer algo. Pues ¿sabes qué? Voy a hacer libros justamente para niños, explicándoles su naturaleza humana, la belleza de ser una persona humana, educarles el corazón, que hablando de San Juan Pablo II, que tanto hablaba de la familia, pues Benedicto XVI decía, hay que educar el corazón de los niños. Hoy por hoy es lo que más urge. Entonces ahí me meto un clavado al tema de los niños en el 2019. Pero como todo pasa, pues llega la pandemia, etcétera, etcétera, y ahí dejas los proyectos, los vas escribiendo, tenía las ideas. Y precisamente en 2023, en México, entran unos libros de texto a México, a los niños de las escuelas de gobierno, en la Secretaría de Educación Pública, totalmente adoctrinados. Unos libros que realmente no eran para enseñar, sino para manipular conciencias, no tenían pies ni cabeza. A mí me toca la fortuna de que me invitan a una mesa de trabajo junto con la Secretaria de Educación Pública en Nuevo León y maestros a revisar estos libros, y ahí me doy cuenta de que, ¿qué es esto? Y ahí digo, ¿sabes qué? Lo mismo. No vamos a enojarnos, vamos a trabajar. Y en ese momento, primero que nada, se forma el frente en Nuevo León. Formamos este frente de padres unidos por la educación de los niños, y me comienzo a echar a andar mi proyecto a raíz de estos libros, y pues se publica el primero. Es una serie de 8 libros. Platicando con Mario, vuelvo a Mario Romo, que le enseñé el borrador, y me dice, pero también hazlos para niños de secundaria, que ahí es donde está el problema. Entonces, el proyecto fue hacer, por lo pronto, voy a hacer 8 libros de temas para niños de primaria y 8 para secundaria, y este es el primero, ¿Quién soy? En donde pues son 5 capítulos que les enseñas a los niños, les recuerdas el valor que tienen como persona, la importancia de su inteligencia y su dignidad, la dignidad humana, el tema de por qué son niños y por qué son niñas, la diferencia entre niños y niñas, y esa dignidad que es la que nos une. Lo que tenemos idéntico nada más es nuestra dignidad. Y tengo entendido que traes teología del cuerpo para los niños. Aquí viene exactamente el tema de, se habla también un poco de ese tema de la teología del cuerpo, y el libro está en inglés y en español. Ahorita no me vine con el de inglés porque me llegó, lo imprimieron un día antes de que me invitaras a tu programa, pero ya hay para inglés y español, y pues estamos dándoles esas oportunidades en Monterrey, en Guadalajara, en México, ya se están distribuyendo, porque creo que es muy importante que desde pequeños en casa ahora, con todo este bombardeo de comunicación que confunde a los niños, estén desde casa los papás muy pendientes en eso. Y pues bueno, este libro es ese proyecto que traemos ahorita. Hemos hecho muchos otros proyectos, 30 años o más trabajando a favor de la familia, en asociaciones, en la política. También estuve ahí
3 años de diputada local en Monterrey. Y consejera de algunos gobiernos, ¿no? Sí, he sido consejera del gobierno de San Pedro Garza García, del ayuntamiento y del DIF. En fin, hemos trabajado también en campañas. Fui diputada federal suplente, aprendí mucho. Y ahí te das cuenta, en esta experiencia mía de política, te das cuenta que es ahí en las leyes donde también están golpeando a la familia, cambiando las leyes. Ustedes saben que es una agenda a nivel mundial, no se trata de un país o otro, es una agenda que tenemos que combatir, luchar contra ella, una agenda muy poderosa y muy fuerte. Una época, ya rápidamente para cerrar este tema, como dice Mario, ya lo último, en una época nos dimos cuenta y la gente estaba muy dormida porque atacaban a la mujer, pero pues con muchas palabras la manipulaban, que tu cuerpo, que tú tienes la decisión, el derecho a decidir. Otro tiempo atacaron mucho al adulto mayor con la eutanasia, las drogas, a los jóvenes. Y la gente no despertaba y decías, ¿cómo? Si nos están llevando a destruir a la familia, contra el matrimonio, leyes para favorecer el divorcio. Y hoy han llegado a atacar a los niños. Ya esta agenda está con nuestros niños. Y ahí es donde yo siento que el mundo está despertando, no solo México. Yo veo una diferencia muy grande de que ya los papás dijeron, ¿cómo? Espérame, con los niños no. Entonces hay que aprovechar y hay que darnos cuenta que esto ya fue lo último de toda una agenda que desde los 60 sobre todo ha venido pegando fuertísimo a través de la televisión, cómo cambiaron los programas de televisión. En mi época pues eran familias, después ya no había familia y ahorita bueno, ya es una combinación de familias muy diferentes, en fin, estilos de vida totalmente opuestos a lo que es una vida familiar, y creo que es el momento de despertar. Están ya con nuestros niños y tenemos que hacer algo, y precisamente esta es una oportunidad. Nosotros iniciamos con este libro. ¿Quién soy? ¿Y dónde lo pueden conseguir? Mira, este libro actualmente se consigue en Monterrey, pero también, bueno, a ustedes les voy a dejar todos los datos de cómo se consigue. En México es envío sin costo, y aquí a Estados Unidos, pues nada más en el momento que nos pongamos de acuerdo. Y también ahorita en Monterrey se venden librerías, pero lo estamos enviando directamente. Después les doy mi correo, mis datos, para que lo reciban. Perfecto, muchísimas gracias. Mario, Red Familia, tú eres el director. Platícanos de Red Familia. Sí, bueno, Red Familia es una coalición de organizaciones que se funda hace más de 25 años por un empresario muy comprometido con su fe y con la justicia social. De hecho, ahora que León XIV retoma su nombre en parte por León XIII, ¿no? el, digámoslo así, creador de la doctrina social de la Iglesia. Este empresario Lorenzo Servitje, fundador de la panificadora más grande del mundo, y él lo que se dio cuenta es que mucha gente llegaba y lo buscaba a pedirle recursos para proyectos, pero que no se comunicaban entre ellos, ¿no? Algo común. Y entonces decide convocar para que se junte una mesa en donde los de Pedro, los de Pablo, los de Apolo, ¿no? Que siempre nos ha pasado un poco eso en la iglesia, ¿no? Es que yo soy de... Y que al final mismo Pablo dijo, todos somos de Cristo, ¿no? A veces nos pasa, ¿no? Es que yo soy de esto, yo soy de aquellos. Y no estamos exentos, ¿no? En las organizaciones que trabajamos a favor de la familia. Y esta mesa justo lo que busca es sentar a todos los de distintos orígenes que quieran para trabajar algunas cosas en conjunto y hacer sinergias. Eso es Red Familia. Tenemos muchos proyectos, no quisiera en este momento ahondar en ellos. Simplemente mencionar la estrategia que está detrás. Nosotros estamos siguiendo la estrategia de Antonio Gramsci, que fue un comunista italiano, que él fue el que le cambió la estrategia al marxismo. Marx y Lenin, que fue el que lo puso ya realmente en práctica, tenían la idea de que había que conquistar el poder para cambiar la cultura, para imponer el marxismo. Y este hombre les dijo no. Este señor, el licenciado Gramsci, en finales del siglo, principios del siglo XX, estando en la cárcel por subversivo, ¿no? Crea una cosa que se llama cuadernos de la cárcel, literalmente son cuadernos, libretas, y cambia la tesis marxista y les dice, no, ¿qué creen? Primero hay que conquistar la cultura para luego llegar al poder. Y eso es lo que están haciendo algunos gobiernos. El marxismo cultural, y al final una herramienta es como una espada,
Tú la puedes usar para el bien o la puedes usar para el mal, ¿no? Para defenderte o para lastimar a alguien injustamente. Entonces, estamos usando esta herramienta que básicamente busca incidir para el cambio cultural en 3 áreas: en lo que son las leyes y las políticas públicas, en la educación y en los medios de comunicación. Okay. Y eso es lo que hacemos, con un énfasis especial en los jóvenes, porque ahí es donde realmente la cultura, si bien tal vez no se crea, porque son otros los que la imponen, pero ellos son los que la recrean y la llevan más adelante. Los jóvenes tienen hoy, y yo diría como San Pedro, esa necesidad de que también les demos razón de nuestra esperanza, ¿no? Creo que hemos sido muy malos traductores del tesoro que hemos recibido. Hace poco estaba comiendo en casa y mi hija mayor, María se llama, no le gusta que luego los mencione en la tele, entonces nomás por molestarla la voy a mencionar. No, no es cierto, un saludo a toda mi familia. María la Grande tiene una amiga que se llama Vicky, que es venezolana. Y estábamos en la comida y esta amiga salió el tema, ¿no? Ellas en colegio religioso toda su vida, habló de la comida, ¿no? Dice ella, es que a mí me enseñaron que la fe católica es puro no. No a esto, no a esto, no al otro, tal. Se basa en puros nos. Eso es lo que a nosotros nos han enseñado. Y entonces me volteé a ver mi mujer como diciendo, a ver con qué vas a salir, ¿no? Y pues nada, ahí se me vino a la mente, ¿no? El Espíritu Santo se me vino a la mente lo que había dicho Benedicto XVI con relación a que si en la doctrina de la Iglesia, en la doctrina que nos ha dejado Cristo, hay algunos nos, realmente es porque antes hay grandes sís. Y los dos no son más que consecuencia de estos grandes sís y que no hemos sabido transmitir estos grandes sís. Entonces yo le hice la pregunta, le dije, mira, en ese momento todavía no tenía novio, le dije, pero bueno, ahora que lo tengas, si llega un día con un ramo de flores y él se ha portado bien contigo, ¿se lo vas a aventar en la cara? Pues no. Y si un día te invita a cenar y te quiere abrir la puerta, ¿se lo vas a impedir? No, pues no. Y así le hice puras preguntas y todas las respuestas eran no. Entonces le digo, oye, entonces la relación con tu novio se va a basar en un no, en puros nos. Y me dice, pues no, ¿no? Entonces nos reímos todos. Esa es la relación con Dios. Okay. Es decir, el grande sí, el gran sí, que es amar, pues te implica simplemente por coherencia ese amor, evitar, que esos podrían ser los nos pequeños, claro, pues ser infiel, injusto con ese amor. Entonces yo creo que eso es lo que a veces nos ha faltado. Por eso es que en Red Familia estamos haciendo un gran énfasis en transmitir estos sís, okay, y transmitirlo sobre todo a los jóvenes, ¿no? Creemos que eso es ahorita algo en esta época cultural que es muy, muy necesario. Claro, perfecto. Y entrando en esto de lleno de organizaciones, como vocera del Frente Nacional por la Familia, ¿cuál es tu labor? ¿Qué vas haciendo? Ha sido una labor, digamos, titánica, porque en todos los temas que tengan que ver con ataque a la familia, a los no nacidos, a la mujer, a los niños, pues tenemos que salir como frente, en ocasiones a manifestarnos, en ocasiones a sugerir leyes, pero generalmente pues en la prensa, se hacen ruedas de prensa y se explica claramente, están tratando de hacer esta ley, es una ley negativa para esto y esto de la familia y tratar de impedirla. Otro de ellos es también tocar puertas con las autoridades, como frentes. Nosotros tenemos, gracias a Dios, se nos abren las puertas con las autoridades, en Nuevo León nos escuchan y tenemos que estar ahí, con diputados, labor de cabildeo, labor de, incluso con el gobernador, hemos estado con gobernadores, y secretarios de gobierno, actualmente con este tema de los libros de texto precisamente tan agresivos en México, que levantaron la voz todos, porque no eran nada más los católicos, todo el mundo, estaban indignados, medios de comunicación, fue algo que yo nunca había visto, ¿verdad? Medios de comunicación, asociaciones, iglesias, toda la sociedad, padres de familia,
muy indignados por esos libros de texto. Precisamente el secretario de Gobierno de Nuevo León nos abrió una mesa de trabajo, una reunión, porque sí, se preocupó. A ver, vamos a ver, no los pueden quitar porque evidentemente son órdenes federales. Claro. Hubo estados que valientemente lo hicieron, muy pocos que lo hicieron y no los repartieron, 1 o 2. Pero ellos decían, bueno, los invito a hablar. Y hemos estado en esas mesas de trabajo de una famosa fe de ratas, pero realmente eso es bueno ¿Fe que te de escuchan. ratas Fe de ratas. o fe de ratas? Yo creo que de ratas, porque desde ahorita les digo, ha sido muy difícil, sí, muy difícil porque de pronto, y lo digo aquí abiertamente al público, estábamos ya llegando a hacer, iban a poner una mesa, digamos, de expertos para corregir todo el tema de la sexualidad y llegamos a una de estas juntas ahí en el gobierno que amablemente nos abrieron la puerta y de pronto la secretaria de Educación da una lista de personas maestras o personalidades para ella que iban a corregir los libros y de pronto da la lista y pues eran personas que toda la vida han promovido la agenda de género. Entonces, la gente que estaba ahí en la mesa no conocía mucho de esto porque también había presidentes de cámaras y pues yo interrumpí, levanté la mano y les dije, la verdad, pues, ¿quién va a corregir los libros? Ellas están igual que la persona que los escribió, o sea, ahí te das cuenta, no es un ejemplo de Nuevo León, que sucede en todo el país, en todo el mundo. De hecho, ya ves que aquí Trump está por desaparecer la Secretaría de Educación, ¿no? No sé cómo se llame aquí, el departamento. Imagínate que en México pudiera pasar algo así, ¿no? Porque son armas de destrucción masiva. O sea, es que para mí ideologizan, reescriben la historia y realmente no se dedican a educar. Esa es la verdad. En México, tú sabes bien, lo hemos platicado, que la capacidad de lectoescritura y lógico-matemáticas estamos en el suelo. Muy mínimo. Un joven de 14 años lee un texto y no comprende lo que está leyendo, en promedio. Imagínate cómo puedes ser empleable, cómo puedes aprender, ¿no? Si no comprendes lo que estás leyendo. Bueno, pues en estos libros que tú mencionas, le quitaron el 70% de lo poco que ya traía en lógico-matemáticas y en lectoescritura, imagínate. Mira nomás. Pero eso sí, reescribieron la historia de México, ¿verdad? Ah, claro. La llenaron de ideología de género. Ideología de género y metieron, y otra cosa muy grave, yo decía ya para llegar, abrir puertas, tocar corazones, yo iba con empresarios y les decía, miren, me voy a ir a algo todavía más. Había muchos, argumentos para que estos libros se retiraran y uno de ellos simplemente el TEMEC. El famoso tema que de ahorita se habla tanto. Sí, lo ponían como una de las cosas más perversas que han ocurrido. El Tratado de Libre Comercio, ¿qué pasa? Necesitas, para que entre una empresa de Estados Unidos o de Canadá a México, tiene que contar con mano de obra, empleados capacitados, con cierto grado académico, conocimientos. Si vamos a darles esta educación, que no es educación, a nuestros niños, que es una ideología, ¿quién va a querer venir a poner una empresa en donde haya gente que no solo no están preparados, están confundidos? Y yo digo que simplemente es un veneno. Yo lo he dicho y lo han dicho también expertos en la materia, que el sistema educativo en México está quebrado. Está hecho trizas. Hecho trizas. Y nuestra gran preocupación como padres de familia de México, como viendo a nuestros niños, al futuro del país. ¿Qué es el futuro de un país? Son los niños. Un niño que tú lo formas, lo tienes para ser un gran líder, o un niño que tú lo deformas para ser un gran líder del mal, porque ahorita estamos viviendo digamos, es muy ambiguo, los liderazgos hoy en día. ¿Quién los tiene? Un líder es aquel que te va a hacer tu país grande, pero cuando ese líder no creció con lo que es dar, ayudar, cuando no conoce el bien común, porque no lo aprendió en su casa, en la escuela, cuando no tiene las bases de ética, de lógica, cuando es un niño totalmente deformado, él no va a ver por los demás. Y el sentido común, ¿no? El sentido común, el sentido común se los han quitado en las escuelas también, Mario. Ya no hay esas materias que te llevaban a que el mismo niño... La lógica era, otras, ¿no? Entre otras muy importantes. Y ahí es donde dices, es más, en México desde, no quiero equivocarme en la fecha, pero yo creo que más o menos los 90s, 80s, finales 90s, desaparecieron los libros de ética. En México se quitaron el civismo, que es de lo que estamos trabajando, ética y civismo, los siguientes libros. Desapareció toda esa enseñanza tan importante. Fíjate, hoy por hoy los niños, al menos en México, ya no sienten esa fuerza de la patria que nosotros crecimos con esos valores
patrióticos, con ese amor a nuestro México, Totalmente. a nuestro estado, a la familia en que nacimos, nuestros orígenes, el sentido de pertenencia. ¿Sabes también qué se robaron de los libros de texto? ¿Qué se robaron? La historia de México. Sí. Somos de los pocos países del mundo donde el 60% de nuestra historia Sí. no está en los libros de texto. Imagínate. Se pasan, digo, los que son mexicanos entienden bien esto que estoy diciendo, los que no lo son, lo explico muy rápido. México fue colonia, de hecho no fuimos colonia, fuimos el virreinato de la Nueva España. Es decir, teníamos un estatus, y no solo lo que hoy es México, sino una buena parte de América, del continente, era el virreinato de la Nueva España. Y el estatus que teníamos era muy especial, ¿no? Había un virrey aquí, tenía sus propias leyes, en fin, bueno. Vivimos como virreinato Sí. 200 años, no más, fueron casi 300 años, 290 y tantos años. Como país independiente tenemos 200 años. Es decir, nuestra historia es todavía más virreinal que la moderna. Okay. En los libros de texto no sale nada del virreinato. Nada. Se pasan de la época de la caída de México Tenochtitlan, 1521, se pasan a 1810 con el grito de independencia. Oigan, ¿y estos 300 años? ¿No pasó nada? ¿En serio? ¿Todo fue malo? No hay que... Sí. Hombre, se construyeron hospitales, la primera universidad de América se construyó en México, obras majestuosas del barroco, iglesias, obras literarias, música, tantas cosas que el virreinato dejó que no está en España ya que no se nos enseña a los niños. Nos robaron una buena parte de nuestra historia y eso es trágico porque pues, no sabemos de dónde venimos y quien no sabe de dónde viene, pues tampoco sabe a dónde va. Exactamente. Y la parte de las matemáticas, ya para decir también de matemáticas, que tú sabes que es una ciencia exacta que se necesita. Sí, las habilidades lógico-matemáticas, somos el último país de la OCDE. Así es. Las redujeron totalmente a unas cuantas paginitas. Sí. Me acuerdo muy bien en uno de los... nosotros tenemos la ceremonia del grito de independencia, ¿no? Lo sabes tú bien. Y en el grito, el 15 de septiembre, por la noche, como al tercer año de López Obrador, del sexenio pasado, estábamos en la casa, ya saben, con las cornetas de colores y los serpentinas y celebrando las fiestas patrias. A mí sí me gusta mucho invitar amigos y preparar antojitos mexicanos y es un momento para estar con la familia y con los amigos, ¿no? Y pues ponemos el grito, ¿no? Ahí está la ceremonia. Y antes de que empiece y salga el presidente, sacan un documental del gobierno en donde ponen a los indígenas prehispánicos, ¿no? Con puras cosas maravillosas, ¿no? Así con dibujitos, y luego dicen, y llegaron los españoles, ¿no? Y los ponen así todos, ya saben, los malos. Y dice, y nos trajeron 3 cosas. Nos trajeron los piojos, la viruela y la corrupción. Qué bárbaro. Wow. Eso es lo que nos trajeron. Nos quedamos todos así. Duró la corneta. El desánimo. El desánimo. O sea, son las 3 cosas que nos trajeron los españoles a México. En serio, eso es lo que le estamos enseñando a nuestros jóvenes. Nos trajeron la lengua, la religión. Claro. Y podría estar aquí 3 programas hablando de todo lo que trajeron. Así es. Pero bueno, mira, eso es lo que... La verdad, nos pudiéramos extender de esto y de muchas cosas más, pero el tiempo aquí apremia. El programa se está terminando, nos queda 1 minuto. En unos cuantos segundos, ¿cuántas palabras, Carolina? ¿Qué puedes aconsejar a una familia que va iniciando? Pues lo primero, volviendo a las frases de nuestros grandes papas, que también el Papa Francisco lo dijo y Juan Pablo II lo dijo muchísimo, no tengan miedo. No tengan miedo a ser papás. Es que nadie nos enseñó, no tengan miedo. Láncense a esta maravillosa aventura. No tengan miedo tampoco de tener hijos. Claro, pueden ustedes programar su familia, el número de hijos, pero no tengan miedo. En la juventud es cuando tenemos esa fuerza, esa creatividad, esas ganas de hacer todo. Pues bueno, formar una familia va a ser tu mejor empresa. Y ya para concluir, yo creo que una persona que es capaz de formar una familia, un hogar y de sacarlo adelante, es capaz también de administrar un país, una patria. Totalmente. Entonces, una familia unida es la fuerza más grande que le puedas dejar a tu país y la trascendencia de darle hijos
e hijas de bien a este mundo se necesita muchísimo. No tengan miedo, anímense si se puede. Muchas gracias. Mario, muchas gracias por haber estado aquí en Tertulias de Fe. Muchas gracias. Gracias, al contrario, qué gusto, qué alegría, y ojalá se repita, porque Claro. creo que hay tanto que decir Mucho. Sí. de la familia y de la fe, que la verdad es que no se desperdicia tiempo cuando uno comparte estas ideas y forma parte de esta comunidad tan bella que es EWTN. Gracias. Carolina, gracias por haber estado en Tertulias de Fe. Pues muchísimas gracias a EWTN y yo como inició Mario. Qué hermosura de lugar, Alabama, y qué gran proyecto tienen ustedes. Felicidades. Gracias. Gracias, mis amigos, por haber estado en Tertulias de Fe. Los espero la próxima semana, si Dios nos los permite, gracias a la producción. Y no recuerde que la próxima semana tenemos otro programa exquisito. Y no se olvide de dar razones de su fe cada vez que tenga una gran tertulia. Nos vemos. Que Dios me los bendiga.